Me quiero apuntar, ministro, se o ministro pode dar uma palavra na juventude. Emocionar, teenagers que estão crescendo, que portanto a esperança, o que o ministro vai ir compartilhar com nós? Me dice que es importante que nosotros vivamos una vida con propósito y no obstante la edad, nosotros ahora crear para un propósito que no es casualidad, Dios crea-nos perfectamente formado con un propósito importante y divino. Y me dice que es importante para nosotros realizar ese y viva con fe, viva con propósito. Dios tiene planes tan grandes para nuestra juventud, Dios tiene planes tan grandes para Aruba. Y nos es importante para el mensaje que da guardo comunicar, el mensaje de fe, el mensaje de Cristo Jesús. Todo eso que es importante a mí mismo, a mí por compartir con un ministro, con un joven, pero con un cristiano también. Entonces, es algo que me carga de mi corazón y me avisa que mi aguardo escogí y elegí. Para aquí no a través de mi misma fuerza, pero a través de la gracia de Dios que ha dado mi oportunidad para aquí para un propósito. Y me quiere si tiene un mensaje que por inspirar a nuestra comunidad, mantener fe, viva disciplina y más importante, quiere que Dios tenga un plan grande, un propósito grande para tu vida. Y un mensaje que me gusta de la Biblia, no la hagamos menospreciar por edad, pero no obstante por edad, la hagamos un ejemplo de palabra y conducta para otros. Amén, amén. Gracias, ministro. Gracias.